Capítulo 7, segunda parte. Hoy estoy completamente seguro que el hombre ha sido el resultado de una creación y perfeccionamiento de unas inteligencias estelares que hace millones de años hicieron irrupción en el planeta, estableciendo bases de estudio que dieron como resultado más tarde la creación de los seres que poblarían la Tierra, y más adelante le darían los últimos toques de perfeccionamiento una vez que se vieron necesitados en razón del trabajo que estaban realizando en todo el planeta los seres estelares. Esta creación, motivada inicialmente, como dije, fue perfeccionada al dotarlos de los mecanismos necesarios para la sobrevivencia, al incluir como regalo a los creados la inteligencia. Y no es menos importante hacer resaltar que las características de estos llamados hombres fueron diseñadas también de acuerdo a las características encontradas en el planeta, para su misma permanencia. Esta fase se repetiría por lo menos en 2 o 3 oportunidades más. Al ver los creadores en repetidas visitas a través del tiempo cómo estaban sobreviviendo, así la evolución fue planeada con una mutación que aceleraría su supervivencia y daría más seguridad de permanencia de la raza primigenia. Al realizar una atrevida y asombrosa hibridación en base a la ingeniería genética que manejan estos seres llegados de las estrellas, conocidos de diferentes maneras y nombres en toda la historia de la humanidad. Fue aquí, en este planeta, que los dioses se dieron cuenta de su éxito en la hibridación. Estaban satisfechos con su obra y ahora los hombres podrían permanecer y perpetuar la especie. La fecha de esta creación no la puedo datar, pero se realizó no hace menos de 12 millones de años, a través de múltiples visitas. Los primeros creados recibieron posiblemente hace unos 6 millones de años la primera mutación con la que se dispersó por varios sitios geográficos del planeta, para finalmente realizar la más importante mutación hace entre 2 y 3 millones de años, de la cual descendemos nosotros. Aquí me acordé de la noticia que me habían dado los pleyadinos, de que los seres humanos habían sido dotados de 3 códigos, uno que ya había sido descubierto en los años 60 y otro que estaba a punto de descubrirse. Este código se descubrió en 1988 por 2 médicos del Departamento de Biología de Massachusetts Institute of Technology, los doctores Paul Schimmer y Yang-Min Yu. El otro se descubriría en los primeros 25 años del siglo XXI. Información consignada en mi libro anterior en el capítulo 16, página 270. Pero sigamos en la sala de la realidad que no existe, con su fabulosa tecnología. En esta sala y de otras naves especialmente dotadas, reposan los informes sobre religiones, creencias, dioses, pueblos y razas, estados evolutivos, poderío militar, los ejércitos y sus armas, guerras, estado y avance de la medicina, la evolución de las enfermedades, ingeniería genética y cósmica, estados de conciencia, estudios sociológicos, espirituales, científicos, los estados psicológicos a nivel del país y mundial, sistemas y situaciones políticas locales y mundiales, informes sobre los líderes vivos y muertos, su influencia y sus declaraciones, los alcances de sus actitudes generales y en defensa de los derechos humanos, los trabajos realizados en beneficio de su pueblo y por la humanidad, cómo se han obtenido las conciencias ecológicas y lo que se hace por mejorar las condiciones ambientales, entre otros informes muy completos y complejos, sobre todo lo que tiene interés para el mejoramiento humano. Tienen muy bien catalogados a los avatares actuales, su trabajo espiritual y logros en beneficio de la misma humanidad. Allí tienen una lista de los traficantes de muerte y cómo se mueven en el conocido mundo del contrabando. Toda esta tecnología y ciencia les permite registrar en las esferas sonoras, donde se imprime y se registra todo el acervo planetario de sabiduría y conocimiento. Nosotros podemos y hemos realizado, dice ahora Cramier,
desde tiempo atrás viajes al pasado y registrarlo en el real orden de los acontecimientos. Este sistema nos permite conocer cabalmente los eventos más importantes de la verdadera historia humana. Estos sucesos se pueden leer mediante la penetración a los eventos por un sistema de alta tecnología electromagnética. Todo está escrito y mediante este método logramos obtener la lectura de estos acontecimientos tal y como sucedieron en la realidad. Es, por decirlo de alguna manera comprensible al lector, una especie de registro akáshico de sus logros y conocimientos de la ley. Estos informes le dan un detallado panorama de todas las etapas por las que ha pasado la humanidad entera, con sus logros y sus errores. Allí reposan todos los informes de nuestra evolución a través de las edades, los verdaderos tiempos con sus cambios y la aparición de ciertos individuos y personajes que realizan con sus grandes aportes a la especie humana. Estos producen grandes cambios en la conciencia planetaria, en que poco a poco se va progresando hasta afectar a muchas personas de manera colectiva. Y por otra parte, por ejemplo, el anticristo ¿no podría ser más bien un modelo instaurado a nivel mundial para hacer trizas lo poco que queda en el corazón de los auténticos practicantes de la verdad? Un nuevo modelo que controle a través de políticos que harían una alianza con las religiones para ejercer un rapaz movimiento capaz de disfrazarse de humildad y falsa espiritualidad en un momento en que los políticos hagan la máxima jugada que han estado esperando, donde pondrán en juego todo el cúmulo de experiencias del pasado y podrán, con poder condicionado, a los militares locos por alar el gatillo y dar el jaque mate final a los idiotas manipulables, haciéndoles creer que ha llegado el momento de la reivindicación de los pueblos. Sin embargo, los pleyadinos me dicen que muchas personas han llegado a la Tierra a efectuar cambios de mejoras y espiritualidad humanística. Así, no se enteran nunca que vinieron a cambiar la condición humana por otra más justa y fraterna, que esto es un proceso muy largo y lleno de sacrificios, hasta en donde se ofrece prácticamente la vida. Esto es una especie de reciclaje que aceptan con gran responsabilidad. Mejor dicho, repiten voluntariamente. Ellos pueden, a través de efectos de ciertos cambios de energía reversada, producir cambios en los cuerpos sólidos, alterando su constitución. A ejemplo, puedo indicar que los cristales que vi, al invertir su velocidad y dirección rotatoria, podemos trasladarnos al pasado, sin que nosotros o la nave sufran alteración. Me explicaron. Este mismo principio nos permite pasar inadvertidos cuando la ocasión así lo requiere. Una combinación de flujos nos transporta o penetramos a otra dimensión en donde también existe vida inteligente muy avanzada. Los llamados milagros, para el caso específico de personas enfermas, se producen por campos vibratorios de energías que afectan positivamente las células dañadas y la psiquis humana, desarrollando una sensación de profunda fe y aceptación en el individuo, que en conjunto se produce la sanación. Aquí se realizan viajes de retorno al pasado, en lo que ellos llaman la burbuja del espacio-tiempo, que desde luego también puede realizar viajes al futuro, lo cual, según dicen, es más peligroso. Esta visión del futuro se realiza a través de la combinación de dos sofisticadas máquinas, una parecida a una cápsula y otra con apariencia de silla de dentista, donde le son colocados unos nódulos en el cuerpo. Así me indican, preservamos al designado de los peligros para el viajero del futuro. Se puede obtener muchos informes importantísimos de cómo se está gestando el futuro con nuestras actuaciones y proceder. Sin embargo, también logran realizar e infiltrar al futuro un navegante para obtener, sin que se logre conocer o identificarlo, evitar el peligro que entrañaría esa inquietante situación. Después de ver toda esa tecnología y maravillas de su bien encaminada civilización, me di cuenta que en un encuentro en un futuro cercano con otras civilizaciones es inevitable
es el destino de la humanidad. Esta conversación e informes se verían reforzados más adelante, cuando 15 días después me contactaban por segunda vez, el 18 de noviembre, justamente por un diálogo con el tripulante Crúnula sobre el mismo tema de los viajes en el tiempo. Al hacer una pregunta si era posible conocer la profecía a fondo, Crúnula me declaró lo siguiente: se puede partir de un ahora, sin que necesariamente sea el presente. Lo mismo ocurre con el futuro. Este es modificable, incluso con el pensamiento, además del constante accionar del hombre. Los hechos pasados son historias de acuerdo a la ley, no se deben modificar. Sin embargo, si se viola la ley, puedes alterarlo, pero en respuesta al cambio ejercido en lo que ya era, se produce una concentración de energías que perturbarían el hecho real, trayendo como consecuencia una catástrofe al presente, cuya magnitud será de acuerdo al hecho que se quiera cambiar o modificar. Para profetizar lo que siempre será el futuro, se deben tener en cuenta los hechos pasados, que ya son historia. Darán una secuencia que determinará un porcentaje muy alto de fiabilidad al futuro. No será total, pero entre un 80 a 90% será el resultado final. Y para interpretar se requieren básicamente dos de las facultades más importantes del ser humano: la clarividencia y la lógica. La primera debe ser natural e innata. La segunda es basada en un conocimiento profundo de los hechos pasados. Así, estas dos facultades se unen para dar paso a la interpretación. El pasado, debes saberlo, está íntimamente ligado al futuro, y en el centro de los dos, uno realizado y otro por suceder, está lo que ustedes llaman el presente. La lógica con que emiten sus explicaciones, para una mente pobre en conocimientos como la mía, era devastadora. Me daba cuenta de que ellos tenían que rebajar su propio conocimiento e inteligencia a mi nivel, para poder explicar algo complicado y hacerlo fácil para mí. Este era un esfuerzo que podía rendir sus frutos conmigo en algunos niveles a los que yo no tenía acceso por mis escasos conocimientos en casi todo. Comprendí que lo que nosotros llamamos un eterno presente no se puede tomar de esa manera en particular. En razón de lo que yo digo, por ejemplo, y cuando hablo y gesticulo con mis manos, no pertenece ya al presente, sino al pasado. Por lo tanto, no existe un presente, sino más bien este instante. Entre las conversaciones que afloraron entre charla y mis preguntas, el día 19 de noviembre de 1973, saltó de mi boca la pregunta del millón: ¿en base a qué en el grupo se hablaba mucho del amor y el amor universal? La misma Karen nos decía que era muy importante conocer y practicar el amor para con sus semejantes. Este asunto era casi obligado en el grupo y en otros que se desarrollaban con tintes de metafísica. Aproveché el momento de la conversación y pedí que me dieran una pista para realizar lo que dicen en las religiones, para evolucionar espiritualmente, vivir dando amor. Además, era costumbre que los clérigos repitieran constantemente la práctica del amor hacia sus semejantes y las buenas obras, que entre otras cosas ellos no practican. El tripulante Kramakam, atendiendo una solicitud mía sobre el amor, me indicó que sería solo una manera de entender lo sublime del amor, y que por lo tanto me hablaría solamente de una de las tantas maneras de entender lo que en realidad es. He aquí una reseña de lo que me dijo el pleyadino, haciendo la advertencia de que solamente era una porción para lograr entender el significado y realizar las primeras prácticas para sentir y conocer el amor en toda su esplendorosa significación. Sobre el amor, en algún lugar sobre Colombia a bordo de la nave pleyadina. Sobre este asunto, hablaremos en vuestros propios términos. No existe en el universo un poder semejante al amor. Es una reacción en cadena que, en lugar de destruir, produce equilibrio. No se puede afirmar que es un sentimiento, ni tampoco una serie de impulsos que nos llevan a quien lo siente a desear una determinada mujer. El amor no se puede hacer, porque ya existe. No es tampoco, y está mal entendido,
ese sentimiento que lleva a la madre a sobreproteger al hijo, minimizando las posibilidades de desarrollar sus propias estrategias de protección y las enormes posibilidades de autoseguridad que tiene el ser humano. Nosotros sabemos cómo se ha intentado aplicarlo en las diferentes corrientes, tanto espirituales como religiosas. La religión es una cosa y la espiritualidad es otra, entre paréntesis. No se ha podido tocar el real conocimiento para que en términos simples y sencillos se logre dar luz sobre este controvertido asunto. Las actividades del espíritu son dirigidas por el alma. Por lo tanto, el ser humano nace con esta capacidad que deberá de hacer crecer hasta convertirse en esa enorme fuerza que sobrevive a la muerte. Las cosas del espíritu son dirigidas por el alma, y el amor es imperecedero en razón de que fluye desde lo más profundo del alma. Este amor del que tanto se habla en las religiones y vemos con tanta frecuencia que no lo practican sus sacerdotes y no lo sienten ni tampoco lo practica su feligresía, se debería enseñar primero la ayuda desinteresada al prójimo necesitado de tantas cosas, y así desarrollar en una medida lo que experimenta y siente quien realiza estas funciones. De esta manera se fortalecería esta grabación, de desarrollar también un sentimiento de solidaridad con quien no tiene, y un profundo sentimiento también de lograr hacer feliz a un semejante. Aquí surge el alimento del alma, ella se sentirá fortalecida, y el espíritu recibirá la fuente que lo induce a realizar más obras benéficas en aras de conseguir la felicidad de otros. En esta situación, el amor se expande, surge como algo interior sin poder lograr entenderlo, pero en el lenguaje del corazón surte el efecto deseado al ver la felicidad en la que se sume quien lo recibe. Nadie puede con absoluta certeza definir la sensación, el sentimiento y la felicidad que experimenta interiormente. La realidad es que siempre se han equivocado en una interpretación errónea, algo que no se puede definir, y esto es el verdadero valor que se encierra todo el problema al que no se ha llegado a explicar. Es cierto que se han escrito muchas páginas y se han dado muchas explicaciones, seguros de haber contribuido a tan importante asunto. Pero el que ama, en realidad, de verdad, refleja en su mirada el signo de la paz vivencial que vive, no solamente espiritualmente, sino que también transmite en forma exterior. En sus facciones, en su lenguaje, se refleja el equilibrio de su bien ordenada vida. El perdón asoma en sus acciones e insta a los desposeídos de esta importante cualidad a realizar la primera práctica sin menoscabo de su integridad. Sabe con absoluta certeza que solo mediante el amor se consigue el pasaporte hacia la felicidad eterna. No puede haber amor sin perdón. Cuando se considera que está funcionando el perdón, se sabe a ciencia cierta que el amor está en pleno florecer. Entonces, con estos dos elementos, se logra uno de los avances más significativos del ser humano, la libertad. Existe un desmedido temor a amar. La crisis espiritual en que se ha sumido la humanidad entera actualmente es la misma crisis que llevó a los antiguos imperios a desaparecer. Los gobernantes se han entregado en cuerpo y alma a la obtención de poder y control de sus subordinados y sus pueblos. Todos ellos desperdiciaron y dejaron pasar una estupenda oportunidad de sobrevivir, si en sus almas hubiera aparecido un destello de amor. La inteligencia se manifiesta con fuerza primordial para lograr entender el amor, en el momento preciso en que surge si se sigue alimentando. La misma naturaleza nos enseña a conocer las leyes que la rigen. La misma naturaleza del amor nos enseña a conocerla y a mantenerla como una llama viva inextinguible. Pero, ¿qué es ciertamente el amor? ¿Hay alguien que haya planteado o explicado la naturaleza del amor? Todos han dicho, amad, amad sin restricciones, pero ¿hay alguien en este punto del universo que haya podido definir de manera que todos entiendan y practiquen el amor sin restricciones? Y más aún que vivan el amor. Muchos han tratado con explicaciones, pero no pasa de ser solo eso, solo explicaciones. Otros lo comparan con sentimientos que salen o surgen del corazón. Otros más osados aseguran que es el corazón el maestro de este singular proceso. En el caso de individuos con madurez espiritual,
saben, sin poder explicarlo, que pueden hablar de perdón, de la no violencia, del control de la ira, de métodos posibles para frenar sus bajos instintos, no hablar mal de sus semejantes. Ellos saben que existe una lucha interior en cada individuo, que se propaga sin obtener resistencia ni oposición, a los niveles en donde se producen las condiciones para la guerra, los suicidios masivos y otras atrocidades que en esta lucha interior puede ser bloqueada y exterminada. Cuando la inteligencia nos previene y dice que solo en base al amor, la opresión y el salvajismo pueden ser vencidos. Aquí solo la ética y la moral prevalecen en base al amor. Es historia sabida que en las iglesias nunca se practicó el amor. Se realizaron solamente de manera personal entre algunos buenos hombres y mujeres que pertenecieron a tal o cual religión, pero no realizaron totalmente tan anhelada culminación. Fueron los primeros esfuerzos y pasos por comprender la personalidad del amor. El auténtico amor tiene dos aliados importantes, el lenguaje amoroso y la ternura. El egoísmo es un síntoma pernicioso que compromete al hombre a aferrarse a lo que ya tiene y que lo aumente. Lo bueno de su corazón le recuerda que él es solo al que le han prestado las propiedades para mantenerlas con equidad. Pero en nombre de ese amor, ¿cuántas personas han perdido su libertad? La libertad es como el amor. Si tú amas de verdad, no tienes por qué tener cadenas. En algunos puntos de nuestra existencia, ustedes han violado este principio hasta que llegó a ser natural. Es muy difícil encontrar en vuestra civilización, a través de las varias etapas, individuos que hayan entendido el valor único y verdadero del amor, y menos aún que lo hayan practicado como forma de vivir. Algunos han llegado apenas a vislumbrarlo, pero no tenían libertad. El amor real y auténtico está inseparablemente ligado a la libertad, en todo el sentido de la palabra. No puede existir amor si no hay libertad. Y si no hay libertad, no existe el amor. Nadie que sea aprendiz de las reglas de la vida puede coronar con éxito su propia existencia si no conoce el amor. Es común que entre los que inician su búsqueda en una religión o corriente, ya sea espiritualista o esotérica, hablar de maestros perfectos. No existen los maestros perfectos, existen los maestros que enseñan según sus propias vivencias y logros personales, pero no son completos o totales. Se habla con frecuencia del amor universal, y ni siquiera sienten o perciben o practican el amor simple y sencillo, tal como los muestra vuestra propia naturaleza. No los llamaremos alumnos perdidos en su propia búsqueda, son más bien hombres y mujeres perdidos en sus propias creencias y en su propia cobardía. El discípulo que se somete ante la autoridad de un supuesto maestro, lo veis a diario, se convierte en un robot que solo escucha la voz de su maestro y sus sabios consejos. Estos individuos han confundido el sometimiento con el amor. Aquí pasa a un plano muy peligroso de entendimiento, en donde el amor y la libertad quedan sepultados en el espíritu humano, a cambio de pertenecer a sus achak, creyendo que la salvación vendrá por sí sola. No hay duda de que existen ladrones imitadores de verdaderos maestros santos que venden sus bellas palabras explotando la palabra amor. Los hombres han expresado las características del amor sin llegar a ponerse de acuerdo. Existen las cualidades del amor físico, del amor espiritual, del amor divino y hasta el amor a lo que poseemos. Pero ¿cómo definir el amor? Si un hombre ama a una mujer y siente que ella es parte de su propia vida, ¿no habría algo de egoísmo en esto? El amor auténtico será sin restricciones, ofreciendo libertad. Las religiones exigen amar a Dios sobre todas las cosas, pero ¿cómo puede amar un hombre o una mujer de cualquier credo? Amar así si ellos todavía no han conocido el amor terrenal. Se dice que el verdadero amor no produce dolor o angustia, no hay lejanía que separe, son uno y sin embargo en ese amor se olvidan del resto de la humanidad que sufre y clama por las cosas más elementales para vivir. El amor no es olvido, la propia naturaleza del amor radica en que es y que existe y que cura.
Esta pequeña síntesis de lo que podría ser el amor me fue dada como respuesta a esta pregunta que hice cuando estaba a borde de la nave pleyadina. Esta síntesis la he escrito de memoria haciendo la advertencia de que el tripulante Kramakan me dijo que solo era una manera de poder comprender y expresar el amor. Faltarían aquí otras opciones tan válidas como estas, pero por desgracia yo no escribí esto por carecer de papel, ya que la claridad de otras versiones expresadas allí mismo no las pude retener todas en mi memoria. Fin del capítulo 7.